¿Cuáles son los principales indicadores que sigues para ver que el sistema se puede torcer? Por mucha solvencia que tengas, si no tienes liquidez, si de repente dejas de pagar, aunque tú a largo plazo seas capaz de obtener ese dinero para pagar, si mañana no puedes hacer frente a las deudas que tienes un problema. El problema es que no tener liquidez puede causar que de repente de un día para otro no tengas solvencia. China, obviamente, y desde hace años se dice ya que está pendiente de tener una crisis gorda. ¿Puede haber un riesgo tipo 2008 dentro de la deuda pública, en tu opinión? Bueno, y es un placer de nuevo tener por aquí a Jon Aldecoa, que es especialista en fontanería monetaria, en sistema monetario, en ver las tripas por dentro de la economía, y es interesante cómo están ahora mismo pues esos intestinos, ¿no?, del sistema, y si hay determinados riesgos en el sistema monetario, en el sistema financiero, si no los hay, cuáles son las red flags, hacia dónde nos dirigimos, qué papel tienen los bancos centrales. Va a ser una auténtica masterclass para todos, para mí el primero, y es un placer tenerte por aquí, que te hayas prestado, ¿no?, a pasarte por el canal como siempre. Hola Héctor, muchas gracias por volver a invitarme. Lo que te decía, ¿no?, que yo encantado por aquí de que te pases siempre que quieras. La primera es muy clara, ¿no? Sobre todo para la gente que esté preguntándose determinados riesgos que puede haber ahora mismo en la economía ligado al sistema monetario. ¿Cómo estás viendo tú el sistema monetario? ¿Qué detectas? Hay bastante salud, sobre todo con respecto a lo que ocurrió con los eventos de Silicon Valley Bank, que se tensionó mucho. Luego parecía que estaba otra vez metiéndose bastante liquidez. Pero ahora, ¿cómo estás viendo el sistema? ¿Ves algunas señales de alerta? ¿Lo ves bien? ¿Cómo lo ves en general? Yo en principio lo veo todo bastante tranquilo, no veo señales de riesgos como sí vi a principios del año pasado. Hay suficiente liquidez, parece que no hay problemas bancarios, el repo se está drenando, están aumentando las reservas, los depósitos siguen contenidos. La Reserva Federal sigue con los tipos altos, pero parece que ya comienzan a ver que en los próximos años la inflación va a volver al 2%. Entonces, de momento, aunque esto nunca se puede saber, siempre puede haber un cisne negro que eche abajo toda la economía, pero así, digamos, en principio, los datos generales más macro, no veo ningún tipo de problema financiero, por lo menos de momento. Sí, de momento todo tranquilo, ¿no? Todo va según el plan previsto de los bancos centrales. Para ti, con ese plan previsto y con esta estabilidad, ¿les da margen para sí o sí bajar los tipos de interés a la Reserva Federal en especial? Porque aquí en el Banco Central Europeo ya se han bajado tipos, en Canadá también. ¿Hay ese margen ya para ti que se bajen los tipos pronto? Es un poco raro el hecho, por ejemplo, de que el Banco Central Europeo bajase tipos de interés antes que la propia Reserva Federal. Pues normalmente suele ser al revés. El ciclo europeo suele ir más retrasado respecto al americano, entonces siempre vamos con retraso en ese sentido. Al final, bueno, cada banco central mira los datos que le interesa dentro de la propia economía y decide a través de ellos. De hecho, una cosa importante es que la Reserva Federal tiene también en cuenta el desempleo, mientras que en teoría el Banco Central Europeo no. Entonces, la Reserva Federal estará viendo que la economía aguanta con estos tipos de interés tan altos y que por el momento no ve necesario bajarlos. Ya veremos en las próximas reuniones. Al final, la Reserva Federal, bueno, todos los bancos centrales, pero suelen tender a ir dando señales de qué es lo que va a ocurrir en las próximas reuniones, si los van a bajar, si no. De hecho, la reducción de QT era algo que ya se sabía a tiempo, unas semanas antes de que se produjese en esta última reunión. Entonces, bajar pueden bajarlos. De momento parece que no tenemos señales de ellos, pero ya veremos qué es lo que decide la Reserva Federal. Oye, antes has mencionado el tema de los depósitos, los repos, se ha hablado mucho de la facilidad del tipo, la facilidad de repo inverso. Y quería preguntarte, para la gente que no entiende este tipo de conceptos, si de una forma didáctica puedes explicar cómo aplican estas políticas monetarias los bancos centrales, es decir, la facilidad del repo inverso, en qué consiste, los repos en general, el mercado repo, cómo se fundamenta, ¿no?, ese sistema monetario por dentro, para que la gente lo pueda entender, pues estos mecanismos que tienen los bancos centrales, y a lo mejor, pues si no controlas estos conocimientos técnicos, ¿no?, estos conceptos, pues cuesta un poquito, ¿no? Si lo podías ahí aterrizar.
A ver, la manera más fácil que he encontrado de explicar lo que es un repo, porque es un término que cada vez está siendo más habitual, pero que la gente no sabe qué es lo que es que un repo es como un empeño. Tú vas a una casa de empeño y cambias un bien que tú tienes por liquidez, por dinero. Eso sería un repo. Al cabo, o sea, el repo tiene un plazo de vencimiento y al cabo de ese vencimiento tú tienes que devolver esa liquidez que te han prestado con unos intereses y ellos te devuelven el bien que lo hayas puesto. Entonces, al final, un repo es un intercambio temporal entre liquidez, dinero y un bien. En estos repos de la Reserva Federal y en general los que más se utilizan, este bien que se utiliza para conseguir dinero es deuda pública y normalmente deuda a corto plazo, deuda de Estados Unidos principalmente. Ujú. Entonces, al final, la Reserva Federal tiene este mecanismo de repo inverso, digamos que es como si fuese una ventanilla de descuento, entre comillas, porque cualquiera de los bancos o de, bueno, también entran MMFs y algún primary dealers y algún otro institución financiera más, pueden ir a la Reserva Federal y en el caso del repo inverso, lo que están haciendo es prestarle liquidez a la Reserva Federal para ellos conseguir de la Reserva Federal deuda pública americana. La Reserva Federal no necesita liquidez. El motivo por el que se hacen estos repos inversos es porque los otros agentes necesitan colateral de buena calidad, que es la deuda pública americana. Entonces, cuando el Tesoro no había emitido suficiente deuda o momentos donde se necesita más deuda para hacer ciertos intercambios, suelen acudir a estos repos inversos para conseguirlos de la Reserva Federal. Entonces, hubo un momento donde el repo inverso estaba muy alto y eso es porque había poca cantidad de deuda para las necesidades que tenían estos agentes financieros. Desde entonces, el Tesoro ya dijo y lo hizo que iba a empezar a emitir bastante más cantidad de deuda. Entonces, el efecto que hemos visto es que, como ya hay más deuda en el mercado, deuda estadounidense, ya estos agentes financieros no tienen esa necesidad de ir a la Reserva Federal a conseguirlo. Y una pregunta con relación con el tema del repo inverso, porque se hablaba mucho de que se estaba agotando, ¿no? De hecho, había esa Mm. tendencia descendente, si nos fijamos en la facilidad del repo inverso, y hubo un momento que decían, no, esto a este ritmo se va a agotar en cuestión de meses. Luego se frenó, volvió a repuntar un poquito y ahora otra vez parece que sigue esa tendencia a la baja. Y te quiero preguntar, ¿qué pasa si se termina por secar esa facilidad del repo inverso? ¿Cómo afecta al sistema monetario en general? O digamos que la Reserva Federal y lo que es el sistema tiene mecanismos suficientes para que la liquidez no se seque por esa vía. A ver, no pasa nada porque se acabe el repo inverso. De hecho, antes de la pandemia de COVID, los niveles eran mucho menores a los actuales. Entonces, no hay ningún problema porque ese repo inverso se drene completamente. La cosa era que, claro, cuando hacen repo inverso con la Reserva Federal, tienen que pagar a la Reserva Federal con reservas bancarias. Entonces esas reservas bancarias se quedan congeladas, por así decirlo. Se quedan en ese cajón del repo inverso dentro del balance de la Reserva Federal. Entonces el problema que había era que cuando hubo toda esta crisis de liquidez, esta crisis bancaria del año 2023, había una gran cantidad en el repo inverso. Eso significaba que esas reservas no estaban disponibles para los bancos comerciales estadounidenses, sino que estaban, digamos, congeladas dentro de este mecanismo de repo inverso. Entonces, desde mi punto de vista, el Tesoro ha estado ayudando a la Reserva Federal a mantener la estabilidad financiera dentro de Estados Unidos, emitiendo más deuda, haciendo que esa cantidad de repo inverso disminuya para que esas reservas pasen de estar congeladas en el repo inverso y pasen a ser disponibles para los bancos. Un poco para que aterricemos esto de ver cómo funciona la fontanería monetaria y dónde están las principales alertas. Has dicho que de momento estás viendo salud, que no hay ninguna red flag que se haya activado, pero ¿cuáles son los principales indicadores que sigues para ver que el sistema se puede torcer? Es decir, indicadores que te apuntaron en su momento, antes de que surgiera la crisis de Silicon Valley Bank, de que podía haber problemas dentro del sistema y ciertas turbulencias. ¿Cuáles serían para ti esos principales indicadores? Siempre depende un poco qué es lo que quieras ver. Al final, yo creo o sospecho
que las crisis se están trasladando desde lo que es la periferia a más cerca del núcleo, más cerca del sistema bancario estadounidense. Entonces, a mí lo que me interesa ver más es cómo están estos bancos comerciales en Estados Unidos. Entonces, una manera de verlo, aparte del balance de la Reserva Federal, que vi que gran parte de la creación, digamos, de reservas estaban quedando congeladas dentro de este repo inverso y por tanto cada vez había menos reservas disponibles para estos bancos, también lo que se conoce como el Fed Funds Rate, o sea, el tipo de interés de los fondos federales. Entonces, el tipo en sí estaba normal, o sea, porque la Reserva Federal marca, digamos, un máximo y un mínimo y lo deja fluctuar dentro de esta banda. Entonces, lo que miré, por ejemplo, fueron los percentiles, porque la Reserva Federal nos da ciertos datos de unos percentiles concretos. Entonces, una de las cosas que vi es que el percentil, digamos, más caro se estaba saliendo de los rangos. Eso me hizo sospechar de que podía haber dentro de cierto sector de la banca estadounidense un problema respecto a la liquidez, que había ciertos bancos que necesitaban reservas urgentemente y estaban dispuestos a pagarlas por encima del rango al que la Reserva Federal marca, por así decirlo. Ujú. ¿Y hay algún otro, digamos, alguna otra clave o algo que mirar dentro del sistema monetario para decir, oye, eh, si tengo que mirar algo para ver cómo está el sistema, está esto que has comentado, pero hay algún otro foco en que se pueda observar? Es que al final depende mucho de qué es lo que quieras ver. O sea, Claro, no es lo qué mismo a lo mejor los bancos, la sector. situación de los bancos, ¿no? Que del balance de la Fed, ¿no? Como estabas comentando, o en general transacciones de bonos, ¿no? Evolución del mercado crediticio, ¿no? No sé. Se me ocurre, por ver Sí, momentos de a cambio. ver, básicamente si lo que quieres ver es un poco el core del sistema bancario, pues sería balance de la Reserva Federal, los tipos de interés de la Reserva Federal, si de algunos tipos de interés se pueden obtener ciertos percentiles para saber aquel más caro por dónde está, cuál es la diferencia entre estos diferentes tipos de interés. También le echaría un vistazo a lo que se conoce como los FHLB, Federal Home Loan Banks, que son bancos federales de préstamos hipotecarios, que también juegan un papel en el movimiento de las reservas bancarias, y los fondos monetarios, que al final son, digamos, un intermediario también importante, no en las reservas bancarias, pero sí afectan, por ejemplo, al repo inverso. Ojo con los fondos monetarios que los acabas de mencionar y los tenemos en máximos históricos, ¿no? Que eso ya te está indicando hacia dónde está fluyendo parte de esa liquidez. Y además que, bueno, que eso te indica también que hay bastante liquidez metida en esa parte del mercado, ¿no? Nos preguntaba por aquí el Rojero, dice, se acaba de analizar la solvencia de los bancos de Estados Unidos. Dice que si nos lo podrías aclarar, no sé si son como las pruebas de estrés, ¿no? Como los test de estrés, esto que se ha publicado. Yo no soy muy conocedor del tema de la solvencia porque no lo suelo mirar. A mí me importa más la liquidez, porque cuando tienes una crisis o cuando se produce algún problema financiero no suele ser problema de solvencia, sino de liquidez. Tú puedes ser muy solvente, pero si no tienes para pagar mañana, por mucha solvencia que tengas, tienes un problema gordo. Y eso al final acaba cayendo en cascada con el resto de agentes con el que estás interconectados a nivel de balance. Entonces, la solvencia o los test de solvencia que hagan no los suelo mirar porque no los considero relevantes. Me importa más el hecho de la liquidez, lo que es la fontanería monetaria, al final trata de cobros y pagos, entonces la liquidez es fundamental y me centro más en mirar la liquidez que en mirar temas de solvencia. La liquidez al final lo es todo, ¿no? También es que fíjate la interconexión que hay con todo esto, ya no solo a nivel macro, que evidentemente tiene su reflejo, también a nivel micro y a nivel mercados financieros, a nivel renta variable, ¿no? O sea, al final todo está hiper vinculado con la liquidez, ¿no? De hecho, hay un gráfico súper interesante que se ve la evolución de los mercados, sobre todo los activos de riesgo, cómo tiran en función de la liquidez neta que existe. Y ahora mismo tenemos una liquidez neta bastante, lo que decías tú, ¿no? En niveles bastante
sanos, por lo pronto. El tema es que esa liquidez se vaya drenando, vaya desapareciendo, que no sabemos cómo se puede comportar el futuro, ¿no? Por eso preguntaba las red flags que pueden aparecer en el camino, que son interesantes, ¿no? Y una red flag que se conoce dentro de los gestores de fondos, de los economistas de Estados Unidos, en general, que también he preguntado el otro día a Juan Ramón Rayo, de lo que era el habitual indicador adelantado de las recesiones económicas, que es la curva invertida de tipos. Y más que la curva invertida de tipos, el timing con la recesión, con la desinversión de esa curva de tipos. No sé si a ti, y lo puedes explicar desde una forma también de la fontanería monetaria, ¿qué supone esa desinversión de la curva de tipos y por qué generalmente da señales de recesión económica? Y luego te preguntaré de si en esta ocasión lo que se dice puede ser diferente o no, ¿no? Pero si lo puedes explicar. A ver, la curva de tipos es coger el tipo de interés de diferentes, bueno, de letras del tesoro, de bonos, de notas, ¿no? Y graficarlas a lo largo de su vencimiento. Entonces, lo habitual es que para un plazo de tiempo corto tú pidas un tipo de interés menor, ya no solo por inflación, sino por riesgo y por tiempo, porque no es lo mismo prestar un dinero a un año que a 10. Entonces, normalmente la curva de tipos va ascendiendo poco a poco. Entonces, a cuanto más plazo prestes, más tipo de interés te van a pedir. Y lo que se llama curva de tipos invertida es cuando los tipos de interés a corto plazo están por encima de los tipos de interés a largo plazo. Eso suele ser un indicador de posible recesión porque significa que hay agentes que necesitan dinero y les da igual que sea a muy corto plazo pagando un tipo de interés muy alto. Entonces, por eso se suele decir que que la inversión de la curva de tipos suele dar señales de recesión. ¿Y crees que hay una ventana de posibilidad de que la curva de tipos que tenemos ahora, la más invertida de la historia en tiempo, más de 21 meses ya, de que no termine no desembocando en una recesión económica, o lo ves improbable cuando se produzca ese fenómeno de la desinversión, que sea señal directa de que vienen más nubes en la economía? De momento, los datos que tenemos es que la curva de tipos ha estado invertida, como tú dices, el mayor tramo de tiempo desde que tenemos datos y no ha pasado nada. Sospecho que los cambios regulatorios que se han podido producir a partir de 2008 haya cambiado cómo funciona o cómo se relaciona la curva de tipos con problemas de liquidez o de ciclo económico. Porque algo que sería normal, que es que hubiese habido ya una recesión simplemente teniendo en cuenta la curva de tipos, no se está produciendo y tampoco hay señales de que lo vaya a ver. Entonces, a mí me da, y tendría que profundizar más en eso, cómo se relaciona o cuál ha sido el cambio que ha habido entre la curva de tipos y los agentes involucrados al final en comprar este tipo de bonos, que es de donde se saca la curva de tipos. Cómo ha cambiado a nivel de fontanería monetaria la interrelación de los agentes para que eso no se haya producido. Porque yo sospecho que ha habido temas como Basilea III, Dodd-Frank Act, etcétera, ha cambiado un poco la relación de los agentes económicos y creo que ha perdido ese poder predictivo que tenía. Porque si no, no entiendo por qué no parece que haya señales de nada, habiendo pasado tanto tiempo con esta curva de tipos invertida. Claro, no, en momentos del pasado, por ejemplo, en los años 80 estuvo invertida 17 meses. Hemos superado ya eso con creces y tiene pinta de que van a ser muchos meses más, ¿no? Si nada lo cambia. Pero a mí me surge una pregunta con todo esto que, de hecho, podemos incluso fomentar el debate para los que están aquí en directo y los que vean esto en diferido desde YouTube, que aprovecho para deciros que si queréis apoyar el contenido del canal y os gusta todo lo que compartimos por aquí, que dejéis vuestro like, que dejéis ahí abajo, como os he dicho, vuestro comentario, que os suscribáis al canal si os gusta este tipo de contenido, estas masterclasses que hacemos en ocasiones aquí en el canal. Y en este caso es la cuestión que quería plantear, si igual que tuvimos una anomalía tremenda en el pasado, como eran los tipos de intereses reales negativos, que si lo hubieran preguntado en los años 80 o los años 90, decían que eso era imposible y era pues una tropelía económica, y en cambio tuvimos desde el año 2009 en adelante, ¿no? Pues esos tipos de intereses reales negativos durante mucho tiempo. Si es posible, al igual que hubo esa anomalía, que tengamos una anomalía de curvas invertidas por un tiempo
quién sabe, ¿no? No voy a decir infinito porque infinito no hay nada, pero muy, muy, muy larga, ¿no? Con estos cambios que estás diciendo. ¿Tú ves posible eso dentro del sistema monetario que se pueda producir? Una curva invertida y darla como válida durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, es posible. Y de hecho ya nos sorprende que esté invertida durante tanto tiempo. Una cosa que ha cambiado mucho dentro de la banca central y cómo se relaciona esta con los bancos comerciales y con otras instituciones financieras es el peso que tiene la Reserva Federal o el Banco Central en cuestión y el Tesoro, hablando en Estados Unidos, sería la Reserva Federal y el Tesoro americano, ¿no? El efecto que tienen estas dos instituciones a la hora de dirigir la economía. Porque el balance de la Reserva Federal ahora es muchísimo más grande que lo que era antes de 2008, en los 80, en los 90, cuando que has hablado de la curva de tipos, no tenía ese poder y ese peso, porque su balance no era tan grande. Entonces, ni su balance era tan grande, ni tenía tantas herramientas monetarias que ha ido desarrollando durante los últimos años, como el repo inverso del que hemos hablado. Entonces, ahora es mucho más capaz de afectar, ya no solo marcando los tipos de interés a corto plazo, sino que a la vez con programas como QE o QT es capaz de influir también en los tipos de interés a largo plazo. Y eso puede tener efecto también en la curva de tipos. Ujú. Mira, nos preguntaban aquí un matiz, en este caso concreto te preguntaban obviamente que eres el que nos estás aquí dando conocimiento puro y duro, ¿no? Dice, no entiendo que sea más importante la liquidez que la solvencia, nos dice Mentorero, muchísimas gracias también por comentar por aquí por el chat, dice, cuando se salvaron los bancos Shadow es porque eran ilíquidos o insolventes, me refiero en el 2008. Vale, el, para mí, o desde al final lo que me interesa es la fontanería monetaria y trato de adivinar cómo se mueven los flujos de dinero, la liquidez me resulta más importante porque puedo ver a corto plazo qué es lo que está ocurriendo. A lo mejor si lo que a ti te interesa más es a largo plazo el ciclo económico, te puede interesar más ver la solvencia, los beneficios, la productividad, etcétera. Pero una cosa muy importante es que por mucha solvencia que tengas, si no tienes liquidez, si de repente dejas de pagar, aunque tú a largo plazo seas capaz de obtener ese dinero para pagar, si mañana no puedes hacer frente a las deudas que tienes un problema. Y entonces, o tienes que empezar a vender esos activos que tienes a un precio inferior y asumir esas pérdidas, o tienes que pedir prestado refinanciarte a la Reserva Federal si es un banco comercial o a otro tipo de instituciones. Tienes que empezar a refinanciarte a tipos de interés más elevados, que eso te va a afectar a la liquidez en el futuro. Entonces, el problema es que no tener liquidez puede causar que de repente de un día para otro no tengas solvencia, porque de repente tienes que hacer un fire sale, una venta a todo correr de los activos a un precio mucho menor del que los tienes registrados en balance y entonces ya no solo tienes un problema de liquidez, sino que ahora tienes un problema de solvencia, que al final es un poco lo que en la crisis bancaria del 2023, en teoría, o sea, los bancos tenían suficiente capital, y el problema que tuvieron es que tuvieron que vender unos activos a pérdidas, esas pérdidas llevarlas contra capital y de repente ese capital que tenían había desaparecido. Incluso a nivel micro, esto lo podemos aplicar en economías domésticas. Claro, Imaginémonos que estamos súper extremadamente apalancados o tenemos inversiones en productos que nos están dando con pérdidas y tienes que mal venderlos y tal, y no te da para ser sostenible y tienes una hipoteca que no puedes pagar y al final tienes que vender esa casa y es como estar en bancarrota, ¿no? Más o menos llevándolo esto a la micro, que es individual de cada uno para que la gente lo pueda entender, ¿no? Que al final puede pasar lo mismo de cómo una persona es solvente y cómo la liquidez te lleva a la solvencia y no al revés. O sea, yo creo que se entiende cuando lo llevamos a economías domésticas, ¿no? claro. O sea, si tú recibes la nómina a final de mes, pero tú tienes que hacer frente a la factura de la luz o al agua, por ejemplo, a mitad de mes y no tienes dinero, por mucho que vayas a cobrar a final de mes, tienes un problema a mitad de mes y te van a Exactamente. cortar la luz y el agua. Entonces, ese Exactamente. es el problema de la liquidez al final. Total, total, total. Eso para que se entienda un poquito mejor de cómo funciona. Y mira, ya que mencionaban la crisis del 2008, porque hay mucha gente que ve esta crisis, que fue de las más anómalas desde el crash del 29,
como una referencia, ¿no? Para entender lo que ocurrió. Y te quería preguntar un poco que lo explicaras de forma didáctica desde el punto de vista monetario, porque en realidad la crisis del 2008 se habla de la gran crisis financiera, que al final lo terminó siendo, ¿no? Fue una crisis que terminó siendo financiera, pero derivada de una crisis monetaria. Entonces, ¿puedes explicar un poco cómo fue la crisis del 2008? ¿Por qué se desencadenó dentro del sistema monetario, hablo? Y cómo terminó calando eso en los bancos y trasladándose al sistema financiero. Vale, digamos que uno de los problemas que hubo realmente y que se ha cambiado bastante por parte de las regulaciones desde entonces es que se utilizaba mucho lo que es deuda no garantizada. Es decir, tú podías hacer préstamos y ya está, y entonces la otra persona te debía a ti. Pero en el caso de que esa persona impagase, no solo tenía un problema esa persona, sino que la tenías tú. Bueno, persona, bancos, por ejemplo. Entonces, digamos, la deuda principalmente era deuda no colateralizada, no garantizada. Entonces, eso pudo provocar, o sea, era un causante de que empezaran a caer en cadena. Lo que desencadenó finalmente todo fue que Lehman Brothers tuvo que hacer frente a un margin call, una llamada al margen, porque no tenía que pagar unos repos que no podía pagar. Entonces, como Lehman Brothers debía dinero a otras instituciones, las otras instituciones no pudieron recuperar el dinero y esas instituciones debían a otras instituciones y al final es lo que ocurre un poco que cae en cascada. Ahora es mucho más habitual utilizar, y los repos son deuda garantizada, utilizar este tipo de deuda garantizada, en el sentido de, en el momento en el que la otra parte no te puede pagar a ti, tú tienes un colateral que lo puedes vender y recuperar ese dinero que te ha prestado. Ha habido muchos cambios regulatorios desde Mm. entonces para evitar que hubiese este tipo de problemas. Además de que a los bancos, por ejemplo, con Basilea III y los diferentes ratios que incluye esta normativa, les resulta muy costoso el balance. Y entonces el aumentar su balance les cuesta dinero, entre comillas. Entonces necesitan sacar más beneficio para poder aumentar ese balance. Y entonces el efecto es que tienden a evitar, salvo que vaya a ser beneficioso, el aumentar el balance. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los repos inversos, Mm. porque desde la pandemia, la Reserva Federal les dejó a los bancos, les dio una exención de uno de estos ratios de Basilea, que es el SLR, para que estos bancos comerciales pudiesen aumentar su balance sin problemas para, para chupar, digamos, toda esa liquidez y todo eso que estaba tratando de hacer la Reserva Federal para evitar que colapsase la economía. Lo que ocurrió un año después es que esta exención se acabó. Como se acabó esta exención, los bancos comerciales les dijeron a los fondos monetarios, aquí ya no me interesa tener tus depósitos aquí metidos porque me cuesta dinero en el balance. Entonces esos fondos monetarios lo que hicieron fue ir al repo inverso. Y ahí fue, con la exención del SLR, cuando hubo esa subida tremenda de hasta 2 trillones de repos inversos. Porque los fondos monetarios, bueno, los bancos comerciales no querían tener tanto balance, les incentivaron a los fondos monetarios a sacar el dinero de ahí y los fondos monetarios lo tenían que meter en algún lado. Y lo que hicieron fue metérselo a la Reserva Federal. Y eso provocó esa subida tremenda que vimos de los repos inversos dentro de la Reserva Federal. Mira, esta explicación que me parece brillante me sirve para poner sobre la mesa un debate que siempre surge con respecto al tema de la deuda. Lo que ocurrió al final dentro de la crisis financiera del año 2008 o la crisis del 2008 como monetaria, como la queráis llamar, pues fue esto de préstamo a préstamo, generas efecto dominó cascada y bueno, pues barre todo, ¿no? Y hay muchos comentarios con respecto a la situación de la deuda pública, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, ¿no? Lo que está subiendo la deuda pública para mantener a flote el crecimiento económico, etcétera. Pero si esa deuda pública es sostenible, es decir,
si puede venir un tipo 2008, pero derivado de la deuda gubernamental. Y esto es lo que nos lleva a lo que se argumenta habitualmente del gran reset, ¿no? De que llegue un momento en el que digamos tabula rasa y nos perdonamos deudas y ya veremos cómo salimos adelante. No sé si te parece que hay riesgos dentro de la parte de la deuda pública, no ahora, sino de cara al futuro, si se alimenta esa espiral de deuda para generar este crecimiento y esas expectativas de cara al futuro, ¿no? Para escalar las economías. ¿Puede haber un riesgo tipo 2008 dentro de la deuda pública, en tu opinión? Es decir, que, por ejemplo, haya un país colateral que diga, impago mi deuda, repercuta sobre China, China sobre el otro, y así genere un efecto dominó. ¿Hay riesgo de esto? Al final, el problema más grave, por así decirlo, sería la deuda estadounidense, porque al final es la que engrana todo el sistema financiero a nivel mundial. Es cierto que es preocupante en el sentido de ver que la cantidad de deuda estadounidense cada vez es mayor. No creo que sea un problema, sino que puede ser algo, digamos... A ver, el problema que tiene Estados Unidos es que lo que él exporta, por así decirlo, es dinero, son dólares. Y no solo son, bueno, los dólares de reserva bancaria no pueden salir de Estados Unidos, de las entidades americanas, pero la deuda pública sí. Entonces, una manera de exportar este dinero, entre comillas, es emitiendo deuda. Y, y- y lo hace precisamente porque en el extranjero se la piden, porque no tiene necesidad, o desde mi punto de vista, yo no creo que Estados Unidos tenga la necesidad de emitir toda esta tanta deuda como tiene ahora. Lo que sí, y para mantener su sistema financiero, yo creo que se ve en la obligación de emitir esta deuda porque el resto del mundo la necesita. No sé si puede haber un problema en este sentido o no, pero si lo hay, obviamente afectará todo, porque al final el dólar y la deuda pública también es el dinero, digamos, de reserva mundial. Porque cuando no puedes intercambiar por dólares o no tienes dólares, puedes intercambiar por deuda pública en el extranjero. No, por eso cuando se habla de desdolarización a mí me parece cuento chino o ciencia ficción a día de hoy. Quiero decir, ahora No, se yo ha... tampoco lo veo, Hmm. porque como todo está tan interrelacionado y todo depende tanto del dólar en sus diferentes formas, por decirlo así, que no veo, o sea, el efecto red es tan grande que por lo menos por ahora no veo un competidor serio para sustituirlo. Y por ejemplo, esto que ha pasado en las últimas fechas, se está hablando, tampoco se está hablando tanto en el mundo mainstream, pero sí que se está comentando en parte de la economía o parte de los expertos de la economía de que ha vencido el contrato de Estados Unidos que tenía con Arabia Saudí para la compra en dólares, ¿no? De petróleo. Lo que se conoce como el petrodólar, ¿no? Y, pues que esto podría afectar a la cotización del dólar o a la fortaleza del dólar de cara al futuro. Yo, sinceramente, cuestiono bastante esto. Pese a que se venza ese contrato, yo creo que la mayoría de las transacciones seguirán haciéndose en dólares. Pero quería preguntarte tu opinión de este tipo de acciones que hay, digamos, parte de la audiencia que dice que es porque los BRICS quieren hacerse fuertes y derribar a Estados Unidos y tal. No lo sé, yo creo que eso son teorías más conspiranoicas, pero de momento, ¿a ti te parece que puede afectar mucho esto al reinado del dólar dentro del sistema monetario? No soy conocedor, me centro mucho más, digamos, dentro de lo que es el sistema financiero estadounidense que de aquellas cosas que sucedan fuera y sobre todo más temas de materias primas. Pero yo no creo que yo al dólar lo veo bastante fuerte, no digo en precio o valor, porque de eso tampoco te sabría decir, sino a nivel como moneda hegemónica y de reserva mundial. No la veo peligrar actualmente. Yo sí creo que los BRICS tratan de hacer, no sé si de desbancar al dólar o de por lo menos tener su propia área económica, por así decirlo. Pero yo no lo veo o no creo que vaya a ser una amenaza suficientemente seria como para destronar el dólar. Además, si lo que quieren es hacer intercambios con petróleo o con oro, el problema de eso es que hay que mover producto físico, ¿no? Entonces, es mucho más ineficiente que utilizar, digamos, registros contables directamente, como
como al final son todas las monedas, dentro de lo que cabe, son registros contables dentro del Banco Central, de un banco comercial, lo que sea. Entonces, no veo, otra cosa es que creen una moneda aparte, que esté respaldada, pero tal, pero aún así yo no veo que esos intentos, por lo menos de momento a corto plazo, que puedan resultar en algo serio para amenazar al dólar de verdad. Ujú. Mira, nos preguntaba por aquí el Rojero, que es habitual del canal, dice si en el futuro, sobre todo en Estados Unidos, el pago de intereses de la deuda que comentábamos antes con el tema de la deuda pública puede paralizar la economía. ¿Cuál es tu opinión? A ver, el problema político que tiene Estados Unidos es el hecho del techo de deuda, ¿no? Entonces, o sea, el problema que puede haber es que llega un momento en el que creo que es el Congreso o el Congreso y el Senado no quiera aumentar el techo de deuda y entonces no puedan hacer pagos como debería de esos intereses. Entonces, pero bueno, tienen ciertas herramientas políticas que ya las hemos visto en la última lucha con el techo del dólar, o sea, con el techo de la deuda, como puede ser, salían cosas muy peregrinas, como eh, me- acuñar una moneda de $1 trillón, que si la Reserva Federal impague, no, que el gobierno de Estados Unidos impague la deuda que tiene la Reserva Federal y no la demás, para que así, digamos, contablemente no haya problemas. Bueno, no sé. A ver, está claro que Estados Unidos tiene que ver qué es lo que hace con esa deuda y si va a seguir a este ritmo o no. Los intereses que tiene actualmente o a los que emite la deuda son muy altos, pero yo creo que están esperando a que haya un momento donde se pueda, o sea, donde los tipos de interés bajen, y esto sería, digamos, entre comillas, una coalición entre Tesoro y Reserva Federal, ¿no? Al igual que el Tesoro le ayuda a la Reserva Federal para problemas financieros, la Reserva Federal puede ayudarle al Tesoro, entre comillas, y bajo la alfombra para todo el tema de tipos de interés. Entonces, el Tesoro también puede jugar con el hecho de que en el futuro el tipo de interés va a ser menor y esta deuda la pueda, digamos, refinanciar a un tipo de interés más bajo y evitar tener que pagar tantos intereses. Obviamente ni la Reserva Federal ni el Tesoro de Estados Unidos quiere que Estados Unidos quiebre y harán lo posible por evitarlo, pero bueno, tienen sus herramientas y jugarán con ellas. ¿Y para ti puede caer Estados Unidos en una especie de japonización? Bueno, Estados Unidos y te diría que el resto de Occidente, también Europa, ¿no? Esa espiral de emisión de deuda, llevarnos a deuda sobre el PIB superiores al 200% y ser esclavos del Banco Central ya más todavía de lo que lo somos. ¿Hay riesgo de caer en eso? Porque parece que es un poco la dirección que se está tomando. Desde fuera se está viendo a los que tampoco tenemos especialización en fontanería monetaria, pero lo vemos desde fuera los conceptos generales y decimos, cuidado que podemos caer en ese riesgo, ¿no? Bueno, esto ya tiene más que ver con macroeconomía que con fontanería monetaria, porque también tiene que ver con el sistema laboral, las leyes, la dinamización de la propia economía. No es solo simplemente cuánta deuda ella se ha emitido, ¿no? Que vi un clip hace poco ¿cómo se llama este? Bueno, vi un clip de un economista, un inversor conocido, que hacía una comparación entre la cantidad de deuda que tenía Estados Unidos y qué le pasó a Japón con esa cantidad de deuda. Tienen que ver muchas más cosas de las que no soy conocedor, pero Estados Unidos siempre ha sido un ejemplo de innovación, lo estamos viendo con las inteligencias artificiales, la movilidad laboral es muchísimo mayor, entonces no te sé decir, pero yo veo bastantes diferencias entre Estados Unidos y Europa. Europa cada vez regula más, se anquilosa más, mientras que Estados Unidos, aunque sigue esta deriva, sigue teniendo ese espíritu más liberal, de muchísima más movilidad y dinamismo. No, total, total. En eso vamos completamente con lo que estás diciendo. Pero pivotando, ya hemos hablado de lo que es, bueno, también Europa, Estados Unidos, que es donde está el foco principal porque es la principal potencia económica del mundo.
pero hay otra potencia a la que se mira de reojo. Una es China y luego, bueno, se mira aún más lejanamente, pero a Japón, ¿no? Y hay gente que dice que hay muchos riesgos. Luego hablaremos de China, te quiero preguntar sobre la situación de China, pero en Japón en concreto, ¿crees que está habiendo determinados riesgos? Hay algunos bancos que parece que pueden tener algunos problemas con este repunte de la inflación y obligando al Banco de Japón a intervenir, pues parece que hay una situación bastante tensa. No sé cómo lo ves tú, si ahí puede haber una red flag en el mundo entero o qué percepción tienes. A ver, el problema a la hora de analizar desde el punto de la fontanería monetaria bancos centrales es que los tienes que estudiar muy bien y cada uno tiene sus particularidades y entender cómo se interrelacionan con la economía local. Entonces yo, por ejemplo, Japón y China apenas los he mirado. En Japón es cierto que el Banco Central tiene mucha mano y tiene muy intervenida, digamos, toda la economía, entre comillas, tiene una gran parte de la deuda metida dentro de su balance y está tratando de jugar al trilero. Entonces, sé que tienen un problema actual con el yen. Ellos tienen un control de curva de tipos para evitar que los tipos de interés se salgan de cierto límite, que de hecho hace poco, ¿no? Creo que suavizaron un poco, pero luego volvieron a cambiar. No sé, tanto China como Japón, o como cualquier banco central, digamos, hay que analizarlo por sí mismo para comprender bien qué es lo que sucede, cómo va a afectar eso a su mercado local y cuáles son las posibles consecuencias de las acciones de política monetaria que lleven a cabo. Por cierto, Entonces, Manu no te Rujano. Perdón, puedo sí, sí. decir demasiado. Nada, no te preocupes. Si aquí lo que se puede profundizar, se profundiza y lo que no, pues lo comentamos y seguimos avanzando. Quería comentar que Manu Rujano, muchas gracias por comentar por el chat, que hacía tiempo que no te pasabas por aquí y siempre eres bienvenido, ¿no? Y a todos los que estáis comentando por aquí. Nos preguntaban también, dice, a ver si va a ser que un presidente de la Fed le dice al presidente de la Nación, pero esto quién es, quién se lo ha hecho así. No, me parece divertido, ¿no? El comentario. No, pero más allá de Japón, sí que te quería decir, aunque no profundices mucho en China o en la situación, que esto ya bueno, de Japón damos carpetazo con lo que has dicho, pero con respecto a China, que se comenta si puede a futuro entrar en una deflación monetaria, o puede tener riesgo de tener deflación monetaria. Recordemos que China, y esto ya es más macro, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero es un país que va a dos velocidades, que tiene un sistema inmobiliario que está en descenso constante, que no termina de alcanzar el suelo, los bancos que pueden estar algunos tocados, mientras que la tecnología sigue tirando del barco, ¿no? Y está pasando más a una economía exportadora y de servicios, y eso es lo que está salvando los muebles, ¿no? Y toda la inversión en infraestructura que están haciendo. Pero en la parte monetaria, ¿no? Que es hasta donde sabes. Ahí puede haber riesgo de que se produzca deflación monetaria, teniendo en cuenta pues que las últimas lecturas de IPC también están apuntando en una dirección peliaguda. No sé cómo lo ves desde la distancia, sé que lo ves, pero ¿cómo lo ves a grosso modo? A ver, China obviamente, y desde hace años se dice ya que está pendiente de tener una crisis gorda. Y de hecho la señal más clara fue los eventos de estos últimos años con ciertos bancos y constructoras en la quiebra o al borde de la quiebra. El problema sería entender hasta qué punto llega eso y cómo se relaciona con el resto del sistema económico. El Banco Central chino es cierto que es muy intervencionista y que va a tratar de... O sea, si la Reserva Federal nos parece intervencionista, el Banco Central chino lo va a Ni te ser cuento. 20 veces más. Entonces, va a tratar de rescatar en el caso de que haya problemas o refinanciar a todos los bancos o instituciones financieras si es que tiene algún tipo de facilidad para ello, va a tratar de rescatarlas en cuanto haya problemas. Digamos, y a nivel de propaganda tampoco va a querer permitir que se les vea como una economía caída, por así decirlo, ¿no? Al final, el Partido Comunista es el que gobierna China desde hace medio siglo o más, y entonces no quieren que haya una imagen en ese sentido. Yo creo que China, bueno, ya te he dicho que no lo conozco mucho, pero sí que creo que China está pendiente
de que haya algo que se rompa de verdad. Esto, vamos, me parece interesante y que tenemos que estar bastante pendientes. Pero ligado con esto, ya no solo con China, sino con muchos bancos centrales de muchos países, está siendo muy llamativo, y aquí seguramente entra la geopolítica, entran conceptos como irnos a un mayor proteccionismo, política económica en general, pero al final está afectando entre los sistemas monetarios. Y es que muchos bancos centrales están comprando oro masivamente. Y no sé si esto es para, de manera, no una vuelta al patrón oro, pero sí una forma de respaldar sus monedas ante potenciales guerras económicas que se produzcan, que de hecho yo creo que ya están en vías de, ¿no? Pero ¿cómo ves esta situación en la que el Banco Central de Turquía comprando mucho oro, el Banco de la India también, el Banco Popular de China, muchos emergentes sobre todo, ¿no? Cargando sus reservas de oro. ¿Qué te parece este movimiento? Claro, sobre todo, o sea, al final, los países emergentes con una moneda débil, vamos a decirlo entre comillas, porque no tienen esa potencia que tiene Estados Unidos o que tiene el euro. Entonces, los países emergentes, una manera de respaldar el valor de su propia divisa es comprando bien monedas, otro tipo de monedas, Forex, como puede ser el propio dólar o el euro, o comprando deuda pública de otros países, de Estados Unidos, etcétera, o comprando también materias primas como puede ser el oro. Entonces, mm, a nivel, en tiempos de inestabilidad se busca ir al valor refugio que sigue siendo el oro, aunque nos parezca, aunque pueda ser, o algunos lo consideren, ¿no?, una bárbara reliquia. Lo que es cierto es que actualmente cuando hay problemas la gente se refugia en el oro. Entonces el oro sigue teniendo esa consideración de refugio respecto a inestabilidades económicas. Y entonces es lógico pensar que aquellas economías o bancos centrales de economías emergentes cuya moneda es más endeble y puede fluctuar bastante más, traten de respaldarla con otras monedas más potentes o con materias primas como es el oro. Ujú. No, me parece además que es llamativo en este sentido, ¿no? Y ligando con el oro, no tiene mucho que ver la realidad, sí como concepto a lo mejor de commodity, pero a largo plazo. Y es una pregunta que también me hace mucho a la audiencia y es sobre el Bitcoin, ¿no? Y qué papel puede tener dentro del sistema monetario a futuro, si puede terminar siendo el refugio o el depósito de valor alternativo, quizá ocupando parte del espacio del oro que comentamos, y hablo de a futuro, no hablo de ahora, pero ¿qué papel crees que puede tener? Esto es un poco teorizar, ¿eh? Y tirar un Sí, poco sí. de previsiones, ¿no? Pero ¿qué papel puede tener dentro del sistema monetario Bitcoin o otra cripto? Porque no tiene por qué sobrevivir Bitcoin a largo plazo, no lo sabemos, ¿no? Pero es lo que conocemos ahora y lo que sí que parece que tiene más papeletas. Pero para ti, ¿qué papel puede tener? O sea, a mí Bitcoin me gusta, pero es cierto que a nivel monetario eh, no lo veo como sistema que se pueda llegar a utilizar como si utilizamos los euros o los dólares. En todo caso, como has comentado, puede ser que en un futuro veamos cómo ciertos bancos centrales acaben comprando no solo oro, sino Bitcoin como un refugio de valor, aunque para eso debería de estabilizarse más el precio para considerarlo un refugio de valor, pero sí que en ese sentido sí que lo veo posible a futuro o interesante y que puede llegar a ocurrir, al menos dentro de ciertas partes de la economía, pero como una moneda de uso diario no creo que vaya a ser por ahí el futuro. Ujú. Bueno, nos vamos a quedar ya con todo esto, cumpliendo ya prácticamente la hora de programa. Simplemente recordaros que os unáis a mi comunidad de Discord, ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Os lo pasa por aquí Chris por el chat, es gratuita y si no, lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo para estar vinculados, ¿no? Y también deciros cuándo son los programas, cómo los hago, qué invitados vienen, qué análisis hago yo en solitario, así que unidos por ahí por Discord que os va a gustar. Y lo dicho, John, que ha sido un placer tenerte por aquí, aprendemos todos mucho y cuando quieras esta es tu casa, ya lo sabes. Pues muchas gracias, Héctor, por la invitación. Cuando quieras.
Siempre, siempre un placer, ya lo sabes. Y simplemente recordaros que si veis esto en diferido, lo dicho, desde YouTube, dejad vuestro like, es para apoyar el contenido. Dejadme vuestro comentario, qué os ha parecido la charla. ¿Queréis a Jon Aldecoa más veces en el canal? Yo encantado de que vuelva, pero ponedmelo por ahí por comentarios. Y suscribiros al canal si no lo conocíais y os ha gustado todo lo que hemos comentado por aquí. Simplemente dar las gracias a Adrián Durán 10, a RQ y a Montalvo MX, que te ha suscrito al canal, y al resto por seguir el canal. Y que mañana nos vemos a las 4 de la tarde, hora española, aquí con Antonio Castelo, analista de eBroker, para repasar la actualidad de la economía en los mercados, y ya veréis el foco que vamos a poner, que os va a gustar bastante. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana. Hasta mañana.